Supongo que la mayoría de ustedes están convenientemente adormecidos después de un sabroso almuerzo. Esto juega en parte a mi favor, pero no totalmente, puesto que yo podría quejarme de la misma tentación. Miren, ustedes saben, voy a comenzar con una cita y una anécdota que me parece bastante ilustrativa. El año 1903, a comienzos del siglo pasado, Madame Marie Sklodowska-Curie recibió el premio Nobel. Ella, física, matemática y química, junto con su esposo, recibieron el Nobel por sus importantes descubrimientos. No puedo asegurar en qué momento, pero ciertamente después de ese galardón, en una oportunidad, Madame Curie hizo esta declaración: la ciencia trata de cosas, no de gente. Y esto evidentemente es una cita chocante, pero sacada de contexto. No he podido recuperar el dichoso contexto, pero la frase en sí misma me parece bastante provocativa para lo que yo voy a desarrollar ahora. Y lo que pasa es que la ciencia, probablemente para Madame Curie, se limitaba a lo que conocemos ahora como las ciencias duras o las ciencias exactas. Además, existe un interés cada vez mayor sobre una serie de cosas como los recursos de la naturaleza, la ecología, que difícilmente uno las podría poner en el casillero de cosas. Pero la imagen esa de que la ciencia trata de cosas y no con gente, tiene que ver además con otra cosa, y es la finalidad, porque el mismo trabajo de Madame Curie y de tanto científico teórico, digamos, en alguna medida, tienen una finalidad de ser usadas o aplicadas por las personas y al servicio de las personas. Entonces, la afirmación es un poco exagerada y hay que relativizarla bastante. Por lo menos es un excelente punto de partida para lo que yo voy a decir ahora a propósito de las ciencias sociales. Denominación ciencias sociales que ha sido muy resistida. Uno de los anteriores presidentes de la Academia Nacional de Ciencias, a la cual algunos de los que estamos aquí tenemos el orgullo de pertenecer, él negaba tajantemente que, salvo la matemática, la física y la biología, el resto no eran ciencias. Y entonces, en la academia no existían especialistas que no fueran de esas disciplinas. En todo caso, una ciencia superando incluso ese tipo de restricciones es la acumulación, la sistematización y la renovación de conocimientos en alguna materia. Y luego viene ya el problema de su aplicación, y ahí es donde nos separamos lo que es ciencia y lo que es tecnología, e incluso lo que es innovación, ¿no? Términos que a veces se utilizan conjuntamente o como si fueran de una continuidad completa. Y menciono de pasada el caso del rayo láser. El rayo láser fue descubierto sin intención de aplicación alguna y patentado, puesto que era una cuestión sumamente novedosa, y solo 35 años después comenzó a ser aplicado ya por otras personas en diversos quehaceres
productivos y de servicio a la humanidad. Incluso la penicilina, de la cual hacemos uso y abuso en nuestra vida corriente, no fue descubierta expresamente, no fue buscada. Fleming, su descubridor, cuando le pidieron alguna declaración al respecto, dijo: señores, yo no he descubierto la penicilina, yo me he tropezado con la penicilina. Y el tropiezo fue que este caballero estaba estudiando una muestra de células vivas y el día viernes, al comenzar el sagrado weekend, se olvidó de apagar el microscopio en que estaba estudiando esto. Y cuando regresó el lunes, se había producido la fermentación de la cual deriva después la penicilina. Claro, tipo inteligente y experimentado le sacó totalmente el jugo, pero era una expresión de gran honestidad, es decir, yo no la descubrí estrictamente hablando, tropecé. Esto supone entonces, en lo que estoy diciendo, personas con capacidad de asumir posibilidades que aparecen, unas buscadas expresamente y otras que aparecen en forma casual. Es decir, personas competentes, abiertas a ese tipo de trabajos. Y para que existan esas personas es necesario que existan instituciones, esfuerzos permanentes de trabajo. Y allí yo quisiera decir que a propósito de la gran preocupación de este taller, la participación de las mujeres, hay que tener en cuenta que en el Perú, como en otros países, pero en el Perú en concreto, partimos con un retraso enorme. Hasta a los años 35, probablemente 40 incluso, la mujer no estaba autorizada, no podía ingresar a la universidad, independientemente que nuestras universidades probablemente ya acumulaban ciertos retardos. El caso concreto es que en 1918, producido el concurso de admisión a la Universidad del Cusco, dirigida entonces por un académico norteamericano, don Albert Giesecke, ganó el concurso pero no podía matricularse. La ley lo prohibía, fíjense, ese es el extremo del que se partía. El rectorado gestionó entonces un decreto supremo que en este caso especial autorizaba la matrícula de esta persona para hacer estudios en la universidad. O sea que si eso es simplemente un punto que recuerda que partimos con atraso. Mucho después es que otras facultades se desarrollan en la universidad y que esas facultades acogen también mujeres. Mi experiencia personal, cuando inicié mis estudios universitarios en la Universidad Nacional de Ingeniería, es que de 120 estudiantes que estaban en las dos secciones que se orientaban a ingeniería civil, había una mujer que felizmente concluyó y ejerce satisfactoriamente la profesión. Bueno, esta es otra restricción institucional. Incluso culturalmente hay otra cosa que también es bastante importante, y es que en igualdad de condiciones de rendimientos, de resultados obtenidos académicamente, todas las facilidades para mantenerse en el cultivo de la disciplina y ejercer la profesión están dadas para los varones y todas las restricciones para las mujeres. Una de ellas es el matrimonio y sus consecuencias. No voy a comenzar acá ni un alegato contra la familia ni a favor de la familia, pero lo que puedo decir es que en mis 40 y tantos años de experiencia docente en economía,
ocurre que en la mayor parte de promociones, los mejores rendimientos, los alumnos más brillantes han sido mujeres. Y no todas, una pequeña proporción ha permanecido cultivando la disciplina para la cual había sido formada, porque socialmente se le exigían otras cosas. Son problemas que hay que tener en cuenta y que pueden explicar que no se pueda señalar que hayan contribuciones o personas que hayan hecho determinadas contribuciones científicas o técnicas, por lo menos en gran número o con gran facilidad. Ahora bien, en este contexto, las ciencias sociales aparecen también con retardo. Ya les he dicho que hasta hace unos 20 años las ciencias sociales no estaban consideradas dentro de la academia, pero son ciencias que comienzan a formarse y a manifestarse a partir de inquietudes, solicitaciones, angustias de la sociedad. Y la sociedad, ¿qué cosa es? La sociedad es el conjunto de personas que coexisten en condiciones organizativas distintas. Tengamos en cuenta que las personas son seres activos. Lo característico de la humanidad es que es activa. A nadie se le ocurre que el no hacer nada, el far niente, no es un valor que alguien pueda defender. Si alguien le liga por un rato, en bendita hora, pero que sea la vocación de alguien, no, es un ser activo. Pero además es un ser que está en proceso. La evolución de una persona desde la juventud hasta que ya se limitan sus condiciones de vida social, está progresando, está renovándose. Esto es una cosa que está abierta. ¿Y por qué ocurre esto? Por algunas características que son típicas de la persona. La primera es la capacidad de comprender y explicar las cosas. No digo que todos tengan la misma capacidad, ni mucho menos, porque esta capacidad es la inteligencia. Y esto, repito, no quiere decir que uno piense que todos son unos portentos, unos genios más o menos en potencia. Pero es una capacidad estrictamente humana, de conocer, tratar de explicar las cosas, aceptando que puede haber ambigüedad en sus afirmaciones. Una segunda característica es la capacidad de reflexionar, ¿no? Cuando apreciamos las habilidades que se le enseñan a un perro o a un caballo, ¿no? Estamos muy contentos de nuestro logro, pero no podemos atribuirle alguna capacidad de reflexión. Esta capacidad de reflexión de los humanos llega a un límite tal que es lo que lo convierte en el fundamento, en uno de los fundamentos principales de su dignidad. Porque yo puedo reflexionar sobre lo que mi inteligencia me permite percibir y voy a tener una explicación para mí y para el resto. Pero acá ocurre una cosa, que una cosa es la reflexión que yo comunico y entonces puede ser la reflexión que da impresión de algo, no necesariamente es lo que existe en realidad en mi fuero interior. Eso solo es algo que voy a entenderlo y explicarlo, repito, en mi interior. Es la responsabilidad. Esto ya abre una brecha fuerte entre lo que es el desempeño de la persona y las consecuencias, el efecto sobre otras personas. Por último, la persona, tercera característica, tiene la capacidad de optar. Como la persona es activa, ¿no? Va a optar, voy a hacer esto o lo otro,
¿voy a hacer esto o no lo voy a hacer? ¿Y eso por qué? Porque hay la característica también propia y que defendemos con toda razón celosamente, la libertad. Entonces, la persona o el conjunto de personas son inteligentes, son responsables y son libres. Y eso es lo que determina la calidad y la dignidad ética, moral de la persona. Por eso es que se le reconoce autonomía y se rechaza cualquier forma de atropello, violencia sobre él. Ahora bien, estas características que estoy diciendo determinan un comportamiento, una forma de actuar estable. No interesan los accidentes, ¿no? Sino lo que puede ser el comportamiento estable de la persona. Y bueno, es imposible, no podríamos pensar que en cualquier situación en la cual existe una pluralidad de personas, todos tengan exactamente la misma visión de las cosas, su lectura inteligente sea exactamente igual, que sean igualmente responsables o que hayan optado en determinada forma. Identidad, eso no existe. Y entonces tenemos unas sociedades en las cuales hay discrepancia de formas de comportamiento. Y esto es lo que me parece está detrás de los grandes problemas de las disciplinas sociales, de las ciencias sociales que se han desarrollado mayormente. Émile Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, estudió el caso a propósito del suicidio. ¿Por qué se suicida la gente? Ahí pueden haber causas las más diversas. Él llega a determinadas conclusiones, pero es el primer estudio que va a levantar una característica muy importante de todas las disciplinas sociales, es que son disciplinas empíricas. Uno reflexiona, trata de entenderlas, trata de aplicar sus calidades humanas en la medida que puede captar aspectos de su realidad. Y esto es lo que conocemos corrientemente bajo la forma de indicadores, porque son ciencias que no se pueden, no es como, qué sé yo, en biología, si tengo que estudiar un tejido, puedo recurrir a la disección de un cadáver o en el límite de hacerlo con un enfermo o con una persona en buen estado de salud. Pero que para estudiar el caso de Durkheim del suicidio, no habría manera de estudiarlo experimentalmente, sino que hay que hacerlo mediante observaciones de elementos que pueden ser indicadores. Aquí hay una cuestión con la cual hay que tener mucho cuidado. Las observaciones, los datos famosos en los que nos basamos, pueden ser perfectamente engañosos o pueden ser incompletos o parciales. A veces hay una idea que es la que ya está dando la respuesta. Yo veo mucho esto en las famosas encuestas de opinión que nos endilgan semanalmente nuestros periódicos. Las preguntas están hechas casi sugiriendo una respuesta. Si las observaciones tienen ese sesgo, evidentemente todo lo que pueda hacer uno después de reflexionar está más bien condenado a profundizar errores. De todas maneras, por muy serias y presumiblemente objetivas que sean estas series de observaciones que se juntan,
estas pueden dar origen a discrepancia en los juicios definitivos. Las conclusiones que se llegan en base a observaciones no llevan necesariamente a alguna unanimidad. Otra vez, porque no se trata de unas ciencias exactas, sino ciencias empíricas. Y si no, vean, comparen ustedes la opinión de dos sociólogos sobre el mismo problema, sobre el cual tengan ustedes alguna observación, o de dos economistas sobre los problemas de todos los días. No hay dos que coincidan y que en todo caso respeten la información y los datos de los otros. Y el problema es que se trabaja fabricando hipótesis, es decir, voy a buscar información y eso en relación con una hipótesis, una presunción, esto debe ser así y lo voy a probar o lo voy a descartar con la observación que tengo por delante. Entonces, la cosa es bastante más débil, no es tan seguro como en otras ciencias. Así las cosas, ustedes dirían entonces, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Bueno, sirven entre otras cosas para hacer posible que resultados de otras disciplinas puedan ser entendidos y utilizados por la sociedad. Pienso en el caso, hace un año se discutía realmente con pasión el asunto de la producción de cereales transgénicos. Y bueno, si ustedes no lo leyeron, infórmense, y habían fanáticos que defendían la introducción de transgénicos y otros que la atacaban como si fueran el peor de los males que se podía infligir a la sociedad. Pero esto en ausencia de que los técnicos en esas materias hubieran opinado en forma suficientemente clara y que los encargados de difundir valores sociales, comportamientos sociales, formas de organización, hubieran podido también hacer su trabajo. Y aquí estamos en otro punto. Las ciencias sociales no son una isla aparte, son complementarias, preparatorias o a veces condición de posibilidad de que se adopten determinadas decisiones. Algo angustiante en nuestro país son los conflictos a propósito de importantes proyectos de inversión. Hace pocos días hemos tenido el caso de la minera, con consecuencias de muerto y todo lo demás, y no es la primera vez, es la enésima vez que aparece un conflicto de esa naturaleza. Me acuerdo cuando, antes de que se envenenara más el problema de Conga, una persona ampliamente conocedora de esos casos y con calidades personales para dialogar con la gente, Antonio Brac, ¿no? Fue al lugar, discutió con la gente y de 9 a 1 del día parecía que se había llegado a acuerdos aceptables por la comunidad y por los representantes del gobierno. Bueno, paran la sesión para almorzar, operación que ustedes acaban de hacer, y regresan a la sesión y la posición de los comuneros había cambiado a 100%, ya no querían hacer nada. Entonces, se le preguntó a Antonio Brac qué pasó en ese momento. Dijo, los abogados de las ONG, es decir, elementos extraños que utilizan medios de comunicación típicos de las ciencias sociales, convencen a la gente y la llevan a otra cosa. No quiero insistir más en eso, de repente tenían razón, pero ciertamente no era la comunidad, sino la comunidad que había sido, y aquí tengo que utilizar la palabra mágica y proterva, habían sido manipulados. Mire,
dialogar, el ilustrar, el convencer en razón de las cosas, de las características de la persona que he señalado anteriormente, excluye la imposición y la tan sibilina manipulación que desgraciadamente ocurre en otros casos. Hace poco leí una frase, encontré una frase que puede también ayudarnos en esta dirección, y es la siguiente. La urgencia nos ha hecho imbéciles, además de inmorales. Por eso, hay que agradecer a quienes no han dejado sobre la mesa de noche el sentido común. Y es que la urgencia es algo que de repente es real y es muy importante. Pienso en lo que está ocurriendo con estas personas que sufren los huaicos. En todos los tonos se les ha dicho que son zonas peligrosas y que eso no tiene otra posibilidad que tengan que ubicarse en otros puntos. Pero la urgencia de tener un sitio donde vivir hace que se asienten en esos lugares y que resistan todo tipo de desplazamiento o reubicación. Son cuestiones que desgraciadamente existen y hay que tomar en cuenta. Las ciencias sociales, economía, sociología, derecho, ciencia política, van en la dirección que les acabo de decir, de preparar el terreno, de ayudar a que se entiendan las ideas y a que se ejecuten los proyectos en la forma más razonable y más eficiente que se pueda. Esto es muy delicado, puesto que, como les he dicho, si el hacer ciencia social es simplemente atrincherarse en prejuicios, en dogmáticas, de alguna forma, no se va a ninguna parte. Hay pérdidas y hay riesgos, de acuerdo, pero es mucho mejor cuando esto puede ser orientado, ilustrado por medio de lo que ofrecen las ciencias sociales. Una inversión no es una decisión que sale como si se estuviera deduciendo un teorema. No hay una solución única, sino que siempre el científico social, en este caso el economista, llega a un punto en el cual el sentido común, a que hacía mención hace un rato, el buen criterio y el sentido ético tienen que estar presentes para minimizar los daños a posteriori de una decisión mal tomada. Bueno, yo quisiera quedar acá. Hay algunas cosas más que se podrían decir. He mencionado el retardo institucional con el que partimos. Sin embargo, han habido contribuciones de personas que desde diferentes ciencias sociales han contribuido, no en una forma espectacular. No hay todavía, tenemos nuestro único premio Nobel en literatura, varón, no hay mujeres con premio Nobel, pero sí comienzan a haber mujeres importantes que están haciendo trabajo científico y contribuciones, y dejan esperar contribuciones importantes. Estoy pensando en Fabiola León Velarde, no solo como vicerrectora, sino como investigadora en la Universidad Cayetano Heredia, y en alguien que también es bastante próxima, nuestra actual jefa del CONCITEC, Gisela. En fin, y más antes, no quisiera dejar de mencionar
Casos importantes, fíjese, la arqueología después de Tello parece que no existía. Tello para adelante. Sin embargo, ahí sí podría mencionar 3 nombres de mujeres que han estado trabajando y trabajan en esto. Josefina Ramos, que ya hace tiempo falleció, Ruth Shadi, que está acá, Rosa Funk, ¿no? Ahí sí hay. En cuestiones de sociología y concretamente sociología de la familia, Violeta Sara Lafos. Y una persona que tiene una historia ilustrativa y curiosa, María Rosorowski, historiadora. Se dice y se grita bastante que no es académica, no estuvo en la universidad. Efectivamente, María no ingresó nunca a la universidad, pero trabajó personalmente y nunca faltó a los seminarios de Raúl Porras. Entonces, es una discípula de Raúl Porras y es una historia que está a la altura. Y bueno, he mencionado la arqueología y para terminar eso, diría que en los buenos tiempos de la Universidad de Cusco hubo una persona de origen clase alta que también obligó a violentar reglamentos restrictivos para la mujer y estudió y ejerció el derecho, Trinidad Enríquez. Bueno, en fin, liberadas las restricciones que he mencionado, con la mayor posibilidad de centros de formación y de ejercicio de la ciencia en nuestras universidades, espero que de aquí en adelante puedan haber muchas más contribuciones. Muchas gracias. Demos un aplauso.